Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Bendecimos a nuestro Dios y Padre en esta ocasión porque nos da el favor de comunicarnos contigo a través de este medio. Dios es bueno y destacamos su misericordia. Él cuida de nosotros, Él vela por nuestras necesidades. Tu vida es muy importante para Él. Él te compró a través del precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él envió el Espíritu Santo para guiarte a toda verdad y nos dejó la palabra, y a nosotros los siervos de Él que comunicamos la palabra para nutrirte y ayudarte para que tu vida sea edificada en su palabra y en su propósito. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos como congregación, como hermanos tuyos, como casa espiritual, a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. El Espíritu de Dios nos ha guiado y ha determinado que el mensaje de hoy esté basado en el libro de Lucas, capítulo 15. El mensaje que Dios nos ha dado está basado en Lucas, capítulo 15. Vamos a comenzar a leer versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesiten de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos:
Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Muy bien, ustedes preguntarán qué se puede decir de esta porción bíblica tan conocida y de estas parábolas tan predicadas. Pero Dios tiene un mensaje para nosotros hoy que es muy importante. Primeramente, queremos definir cuál era la intención de Jesús al exponer estas parábolas. Si ustedes ven el contexto, los primeros versos, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Aquí comienza el asunto. Los publicanos y pecadores, menospreciados por los escribas y fariseos, personas consideradas indignas por su condición de vida, eran rechazadas por los escribas y fariseos. Y miren ustedes versículo 2: y los escribas y los fariseos murmuraban. Así que la enseñanza es una respuesta a la murmuración de los escribas y fariseos, de los que se creían superiores y mejores que los publicanos y pecadores. ¿Cuál era la murmuración? Ellos decían: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: miren ustedes que por esa razón, por la murmuración, por lo que expresaron los escribas y fariseos. Ustedes saben que los fariseos eran personas muy apegadas a la ley, que querían vivir estrictamente de acuerdo a la ley. Jesús condenó a los escribas y fariseos, no porque querían obedecer a Dios, sino por el espíritu que había en ellos. Ustedes saben, conocen las parábolas, conocen por ejemplo a Mateo capítulo 23, a los ayes, los famosos ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, cuelan el mosquito, tragan el camello, son hermosos por fuera como sepulcros blanqueados, por dentro sus corazones están llenos de rapiña. Y ustedes saben lo fuerte, lo duro que fue, lo severo que fue Jesús en su predicación contra ese espíritu hipócrita de los escribas y los fariseos. Los escribas, ustedes saben que eran los maestros en Israel, eran las personas, eran los peritos, los doctos en cuanto al conocimiento de la ley. Por ejemplo, Esdras era un escriba, era un hombre muy conocedor, un erudito en las escrituras. Ellos eran los doctores de aquellos días, los teólogos de aquellos días, los escribas. Y los fariseos eran las personas que querían vivir las letras de la ley, eran muy apegados a las letras. Jesús no los criticó por querer obedecer, todo lo contrario. Él dijo, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Todo lo que ellos digan que digan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen.
O sea, no era que era malo lo que predicaban, era malo lo que vivían. Eran buenos como predicadores, eran celosos en cuanto a las letras de la ley, pero se olvidaban del espíritu de la ley. A Jesús, los escribas y fariseos, que eran las personas llamados los pecadores, los menospreciados, porque según los escribas y fariseos no vivían la ley, eran los extraviados, los hijos extraviados. Entonces Jesús, al ver el espíritu de ellos y la acusación de que él recibía a los publicanos y pecadores, entonces expuso las parábolas. Yo quiero que ustedes vean en el estudio que vamos a hacer acá la intención de Jesús. La primera parábola, que están conmigo, es la parábola de la oveja perdida. Muy bien. Según Jesús, dice el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros que teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va atrás a la que se le perdió? Y cuando la encuentra, se siente gozoso. Esa oveja perdida en la parábola, Jesús compuso y expuso esa parábola para referirse a los publicanos y pecadores, que representaban aquí las ovejas perdidas. Las ovejas que según los escribas y fariseos habían dejado el redil del Señor y se habían apartado y se habían ido a una provincia lejana. Y la otra parábola, miren ustedes, la segunda parábola es la parábola de la dracma perdida. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma? No enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Miren ustedes aquí, yo entiendo de esta manera. La oveja perdida representa a los publicanos y pecadores, que según los escribas y fariseos se fueron de la casa, se apartaron de Dios, se apartaron de la ley, se apartaron del camino de Dios para vivir en pecado perdidamente. La dracma perdida representaba, según la intención de Jesús, los escribas y fariseos que se perdieron dentro de la casa. Ustedes están juzgando a los que se perdieron fuera de la casa y ustedes están perdidos en la casa. Entonces, al final termina con una parábola que los incluye a los dos. La famosa parábola del hijo pródigo. En realidad no se sabe cuál es el pródigo, porque los dos eran pródigos. El que se fue era pródigo y el que se quedó era pródigo. El que se fue era la oveja perdida, el que se quedó era la dracma perdida. Pero ambos estaban perdidos. Esa era la enseñanza. Todo el capítulo, esa era la intención de Jesús. Dios quiere enseñarnos algo muy importante hoy en esta exposición del Maestro de Jesús. La intención de Jesús era que el hijo mayor de la parábola representaba a los escribas y fariseos que obedecían la ley religiosamente, pero estaban perdidos dentro de la casa. Y que el hijo pródigo eran los publicanos y pecadores que se fueron. Entonces, vamos a estudiar un poquito. Primeramente, vamos a estudiar acerca de la parábola del hijo pródigo y vamos a hacer una comparación, mis hermanos, de estos dos hijos. Porque Dios nos quiere enseñar algo muy importante acá. Puedo comenzar con uno, puedo comenzar con el otro, porque en el orden, Jesús, vamos a seguir el orden de Jesús en la enseñanza. El orden de Jesús es que primeramente presenta al hijo que se va de la casa. Si ustedes notan ahí, el problema del hijo aquí, el problema de los dos hijos es la herencia. El problema aquí de la parábola es la herencia.
El problema con los dos hijos es la herencia. Y la razón por la cual se pierden los dos es por la herencia. Yo tengo muchas notas acá. Yo quiero que no se pierda nada de lo que Dios nos quise decir. Yo tengo aquí en mis notas: en la parábola del hijo pródigo aprendemos que la perdición o el extravío está relacionado con abandonar al padre por causa de la herencia. Esa es la primera enseñanza. Al final de cuentas, el problema es la herencia. Y la manera de amar la herencia y de administrar la herencia tiene que ver con la perdición, con la salvación, y tiene que ver con la relación con el Padre. La herencia perdida o malgastada determina la perdición y a la vez la necesidad de regreso. ¿Qué dijo el hijo menor? Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Qué pide el hijo menor? Dame la parte de la herencia que a mí me corresponde. Y lo que lo separa del padre, mis hermanos, es la herencia. El pleito con el padre es la herencia. La disputa con el padre es la herencia. La causa de su partida es la herencia. El motivo de quererse ir es la herencia. Y se va por causa de la herencia. Y al quererse llevarse la herencia sin padre, se perdió. Diga, herencia sin padre es igual a perdición. Dígalo conmigo. Herencia sin padre es igual a perdición. Cuando se pierde la herencia, viviendo perdidamente, todavía queda el padre. Se puede perder la herencia, pero nunca se pierde al padre. El padre podía decir, como dijo el hijo mayor: tu hijo, malgastó tus bienes viviendo perdidamente y tú lo recibes como un héroe. Y el padre dice: yo no lo estoy recibiendo como un héroe porque malgastó mi herencia. Yo lo estoy recibiendo como un héroe porque es mi hijo, porque estaba muerto y ha revivido. Yo amo más a mi hijo que a la herencia. Amo más a mi hijo que a los bienes. Por eso, aunque se pierdan los bienes, estoy feliz porque se salvó mi hijo. Dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Cuán diferente es el padre a los hijos? Aquí aprendemos que el amor del padre es incondicional. Hay disciplina. Sí, hay disciplina. Hay consecuencias por haber abandonado al padre. Pero nada que hagamos cambiará al padre. Nuestra conducta nos cambia a nosotros, pero no cambia al padre. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. La perdición no consiste en perder la herencia, consiste en dejar al padre. ¿Qué yo dije? La perdición no consiste en perder la herencia, consiste en dejar al padre. Y la salvación significa que aunque perdí la herencia, todavía tengo al padre.
Y si tengo al Padre, entonces tengo lo que queda de la herencia. Y a eso vino Jesús, y alrededor de eso está la respuesta a los que murmuran la conducta de Dios. Porque en último análisis, los escribas y fariseos estaban juzgando la conducta de Dios, que recibía incondicionalmente a los pecadores que después de vivir una vida perdida regresaban a la casa del Padre. Cuidado con juzgar a Dios. A veces lo juzgamos porque es muy severo, y a veces lo juzgamos porque es muy misericordioso. Pero Dios es justo y es misericordioso. Y en Él la justicia y la verdad se encuentran y se besan. En Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. En la intención de Jesús, yo quiero mostrarte lo siguiente. En aquellos días, mis hermanos, ahora te voy a hablar simultáneamente de las dos cosas. Una dracma era la unidad básica de las monedas griegas. Era una unidad básica de las monedas griegas. Y era representada por una moneda de plata. ¿De qué material era? De plata. Y la plata nos habla de redención. ¿Por qué? Porque un esclavo se compraba por 30 monedas de plata. Y plata es tipo de redención. Y esa moneda era de redención. Era de plata, que representaba redención. Era aproximadamente, tenía el mismo valor que el famoso denario que nosotros conocemos en la Biblia, el denario, que era el salario de un obrero en un día. Que en moneda, en dólares americanos, de acuerdo a la moneda americana, sería aproximadamente a 16 centavos. Se han hecho cálculos, y una dracma o un denario, que tiene más o menos el mismo valor, en dólar sería 16 centavos. Aunque el denario tenía más poder adquisitivo que la dracma. Pero lo interesante de esto es lo siguiente: que en aquellos días, oiganlo bien esto, qué interesante, en aquellos días una oveja se compraba con una dracma. El valor de una oveja era un dracma. Y un buey costaba 5 dracmas. Pero una oveja costaba un dracma. Escuchen, lo que Jesús hizo en la parábola fue que le puso el valor de una oveja a la dracma, diciendo: a mí se me perdió lo mismo. La que se me fue es una oveja, y la dracma cuesta el valor de una oveja. Los dos están perdidos, y los dos para mí cuestan lo mismo. Porque yo veo la pérdida de acuerdo al dolor que me causa. Y redimo por la estima que le tengo a lo que se perdió. Solamente que a la dracma yo le doy, la represento con el valor de una oveja. Y aquella que se perdió es la oveja. Allí está la oveja perdida, y aquí está el precio en la dracma que se perdió, que cuesta lo mismo. Porque ¿qué es el dinero? La representación del valor de los artículos. Si una oveja cuesta una dracma, es igual una dracma que una oveja. Solamente aquí está la oveja y aquí está el valor de la oveja. Y es muy significativo ese detalle en la intención de Jesús. Quiero enumerarte las enseñanzas
que yo he aprendido acá, que quiero compartir con ustedes. Hay cosas que ya he dicho, que por eso estoy mirando para no repetirlas. Quiero que ustedes destaquen este principio. Estar perdido no es irse a la provincia apartada, es dejar la casa del Padre. De la misma manera, la salvación no consiste en dejar el mundo o el infierno, sino regresar a la casa del Padre. Te lo voy a repetir. Son pensamientos muy profundos. Estar perdido no es irse a la provincia apartada, es alejarse de la casa del Padre. Nosotros cuando predicamos, nuestro énfasis es que la gente se va al mundo, pero el énfasis de Dios es que dejaron a Dios. Concentren la salvación en Dios. Perderse no es ir al mundo, perderse es dejar a Dios. Salvarse no es dejar al mundo, sino regresar al Padre. ¿Usted entendió? Ya dije que el mayor es representado por una dracma. Para destacar más bien su valor, pues una oveja costaba una dracma. El valor de la dracma es que a través de ella se puede comprar una oveja. El hijo que se fue era la oveja perdida. El hijo que se perdió en la casa era la dracma. Era el valor de una oveja, representaba el costo de la redención. La plata es un tipo de la redención. Ya lo dije por qué. Ahora estoy repitiendo, recapitulando lo que he dicho hasta ahora para entrar ahora en un análisis con ustedes. Y voy a ir diciendo como Dios me lo dio. Lo puedo decir con mis palabras, pero temo perder esas contundencias de este análisis. Número 1. El padre miraba a sus hijos de acuerdo a su valor. Él dijo del que se fue: este mi hijo estaba muerto y ha revivido. Lo recupero y lo restauro. ¿Qué dijo el padre? Este mi hijo estaba muerto y ha revivido. Por ese motivo hago fiesta. Noten ustedes de qué manera mira el padre. Este estaba muerto, ahora está vivo. Tengo motivo para celebrar. Salvación es pasar de muerte a vida. Lejos de Dios estamos muertos. Con Dios estamos vivos. Vida sin Dios es muerte. Vida con Dios es vida. Regresar a Dios es vida. En verdad os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es salvación. Vivir. Eso es perdición. Morir. Eso es perdición. Irse y dejar al Padre. Esto es salvación. Regresar al Padre. El hijo mayor lo veía como una dracma perdida. Escuchen, cerca pero lejos, en la casa pero perdido, conmigo pero no lo encuentro. ¿Cómo ve el padre al que se fue? Este estaba muerto, ahora está vivo. Vamos a regocijarnos, vamos a hacer fiesta. Pero miren cómo ve al otro. El hijo mayor, el padre lo veía como una dracma perdida. Está cerca, porque si está en la casa mía, está cerca. Pero total es lo mismo. Aquel está lejos, pero no lo encuentro. Y este está cerca, tampoco lo encuentro. No es la distancia lo que te separa de Dios. Es estar perdido.
es estar sin Él. Puede estar perdido al lado de sus pies. Puede estar perdido muy lejos de Él. Nunca diga, mi hijo está lejos de Dios. Porque hay algunos que están en la casa y están perdidos. Cerquitita ahí, al ladito, rozando, y están perdidos. No es la distancia, es el corazón. No es lo lejos que nuestra persona está de Dios, sino cuán cerca nuestro corazón está del Padre. Podemos estar muy cerca, pero a la vez muy lejos. ¿Qué hacemos con estar cerca si Dios no nos encuentra? Es posible que alguien esté adorando aquí, tan cerquita como aquí o aquí, y esté perdido. Igualmente que el que esté allá, lejos igual. Miren la manera como Dios ve las cosas. Es muy distinta a la manera como nosotros vemos las cosas. ¿Qué manera de analizar nosotros? Esa era la manera de los escribas. Los publicanos y pecadores están perdidos porque no hacen esto, no hacen aquello. Están muy lejos de Dios y de la ley y de la casa del Padre. Y dice Jesús, y ustedes aquí, cerquita del Padre, están tan perdidos como ellos. Cerca, diga conmigo, cerca, pero lejos. En la casa, pero perdido. Con el Padre, pero Él no lo encuentra. Tres. El hijo mayor tenía la herencia. Tenía la doble porción. Escucha esto que es muy importante. Según la ley de Moisés, según la palabra de Dios, al hijo mayor, que es el primogénito, diga el primogénito, le correspondía la mitad de los bienes del padre. ¿Cuánto? Quiere decir que le daban el 50%. Diga conmigo, el 50%. Eso lo dice la ley. Según la interpretación rabínica de los maestros de Israel, al hijo menor, por ser dos hijos, o sea, hay más, entonces al mayor se le da el 50% y el otro 50% se le reparte entre los demás. Pero cuando hay dos, no se le puede dar 50 y 50, porque entonces se le está dando igual. Y según la ley no eran iguales. El mayor, por ser el principio de su fuerza, lo mejor de su vigor, se le daba la mitad. Entonces, en el caso que sean dos hijos, según la manera de los judíos interpretar la ley, al menor se le daba la mitad de lo que se le daba al mayor. En este caso sería el 25%. Entonces, presenten ustedes 100%. 50% para el hijo mayor. ¿Cuánto quedan? 50%. Si se le da la mitad de lo que se le da al mayor, entonces hay que darle el 25% al menor. ¿Cuánto quedan? Con ese 25%, el padre cubrió los gastos de la fiesta. Hay una parte de Dios que nadie puede malgastar y que lo reserva para el día de tu regreso. Nadie administra como el Padre, porque Él es sabio. En las manos de Él las cosas se multiplican, son perfectas. Hay una parte que Él guarda para el día de la fiesta de tu regreso. Y esa parte no le corresponde a nadie. Porque el hijo mayor no puede reclamarla porque no le corresponde. Y el menor tampoco. Esa es la parte que se reserva al padre.
Así que estaban peleando por algo que a ninguno de los dos le correspondía. Son enseñanzas. Seguimos. Voy a repetirte la 3. El hijo mayor tenía la herencia, la doble porción, pero no tenía el corazón del padre. Puede tener muchos dones de Dios, un ministerio grande de Dios, tener mucho de Dios y no tener a Dios. ¿Cuántos saben que se puede tener mucho de Dios y no tener a Dios? ¿Saben la gente ungida que tiene mucho de Dios? Poder de Dios, unción de Dios, palabra de Dios, rema de Dios, ministerio grande de Dios, pero no tienen a Dios. Díganme, Israel hoy no tiene los bienes de las riquezas de Dios. No son herederos del pacto abrahámico y le corresponde todo, largura de días, salud y todo. Pero ¿cómo está Israel con respecto a Dios? Como los escribas y fariseos, con las cosas de Dios, pero no tienen a Dios. Es lo que Pablo dice en Romanos. Tienen los judíos ventaja, claro. Tienen la ley, tienen los patriarcas, tienen el pacto, tienen el culto. Tienen a Jesús que nació de ellos según la carne. Tienen todo, pero no han alcanzado la justicia. Sin embargo, los gentiles, que somos nosotros los que nos hemos ido lejos, como los escribas y como los publicanos y pecadores, no tenemos nada porque hemos malgastado la herencia viviendo para nosotros. Pero cuando regresamos, venimos humildemente a recibir lo que nos quiera dar el Padre. Y el Padre nos recibe con fiesta, matando el cordero gordo, el becerro gordo que es Cristo, poniéndonos el anillo de la autoridad en nuestras manos y sobre todo dándonos su corazón. Dale un aplauso al Señor. Si ustedes miran en la parábola, el hijo mayor tenía la herencia, la doble porción, pero no tenía el corazón del padre. Escuchen, mis hermanos, algo importante. Si ustedes analizan ahí, el hijo menor vino de la provincia apartada, pero el hijo mayor vino del campo. Miren ustedes para que entiendan conmigo. Versículo 24 dice, el 25, y su hijo mayor estaba en el campo. ¿Dónde estaba el hijo mayor? ¿Y qué hacía en el campo? ¿Qué se hace en el campo? Trabajando. ¿Y para quién trabajaba? Para el padre. Estaba ocupado en el servicio del padre. Diga conmigo, estaba ocupado en el servicio del padre. Aleluya. ¿Puede estar alguien perdido sirviéndole a Dios? Sí, puede estar bien perdido sirviéndole a Dios. ¿Cuántas almas perdidas sirviéndole a Dios? Oran, alaban, cantan, predican, hacen de todo en la viña y en el campo del Padre, pero están tan distanciados del Padre, tan lejos de su corazón. ¿Qué diferencia hay en venir de lejos de una provincia apartada, comiendo comida de cerdo, o estar trabajando muy ocupado y muy consagrado en el campo sirviendo al Padre? Igual. Lo que te salva no es el servicio. Lo que te hace perdido no es estar lejos. El Padre que determina lo que es salvación y lo que es perdición. Qué tremenda enseñanza para aquellos que murmuraban a Jesús por la manera de tratar al que regresó bien. Vino del campo, era un siervo del Padre y de la herencia. Escuchen, pero ni disfrutaba al Padre ni la herencia.
El servicio sin relación se convierte en fatiga y extravío. ¿Qué yo dije? El servicio sin relación con el Padre se convierte en fatiga y en perdición. Él dijo, escuchen, yo siempre te he obedecido. Nunca he quebrantado ninguno de tus mandamientos. ¿Creen que hablaba mentira? No, no hablaba mentira. De acuerdo a la ley, los fariseos guardaban todo. Y aplicándolo hoy, usted puede ser el más lindo adorador, el más lindo intercesor, el más ungido predicador, y hacer lo que sea y estar perdido como una dracma en la propia casa. Cuando yo hablo de perdición, yo no estoy hablando de ir al cielo o no ir al cielo. Estoy hablando de ir al Padre. Porque aquí la salvación no está en juego. Le voy a decir por qué la salvación no está en juego. Porque la Biblia dice que si somos hijos, somos herederos. Los dos no eran hijos, pues eran herederos. En último análisis, no hay hijos perdidos en cuanto a la herencia. La herencia de ellos. Pero aquí no estamos hablando de la herencia. Estamos hablando del Padre. Y estamos hablando qué relación hay entre la herencia y el Padre. Y cómo no administrar, cómo por andar detrás de la herencia perdemos al Padre. Y cómo muchas veces por la ambición de la herencia perdemos la relación con el Padre. Nos empobrecemos siendo ricos con la herencia. Porque en último análisis, tener todo lo de Dios y no tener a Dios es ser un miserable. Por lo menos el que se fue la malgastó. Este ni siquiera la disfrutó. El hijo menor se apartó del padre, escuchen, para disfrutar la herencia sin el padre. Pero se convenció que es imposible gozar la herencia sin el Padre. Que yo dije, es imposible disfrutar la herencia sin el Padre. Dígalo otra vez. Es imposible disfrutar la herencia sin el Padre. Las cosas de Dios sin Dios son insípidas. Porque lo que le dé el sabor a lo de Dios es el mismo Dios. Sin mí nada podéis hacer. Amén. Lo que le dijo el Cana a Ana: no te soy yo más que 10 hijos. No te soy yo más que tener mucho de mí. Por eso hay que leer el libro para que Dios sea el todo y en todos. Al final se quedó sin el Padre y sin la herencia. Todo aquel que quiera disfrutar la herencia sin el Padre se queda sin herencia y sin el Padre. Digo, cuando estaba lejos. Después que vino, ya tenía el Padre. El Padre no se pierde en sí mismo, aunque se puede perder el no disfrutarlo. Escucha esto. No se puede administrar la herencia y disfrutarla sin el Padre. Ahí está la gran enseñanza. El que se fue por la herencia. Y el que se quedó por la herencia. Y ninguno de los dos estaba interesado en el Padre.
Por eso los dos estaban perdidos. Por eso ninguno de los dos debía de juzgarse el uno al otro. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos, tuvimos, tenemos. Y yo les diré: no os conozco, apartaos de mí. Tenían todo lo de Dios, usaban lo de Dios, y Él no los conocía. Conoce Jehová a los que son suyos. El hijo menor, al menospreciar la herencia, malgastándola con rameras, desestimó también al padre y a la casa. Cuando se queda sin la herencia, se acuerda que tiene un padre rico y bueno. Diga: mi padre es bueno y es rico. Y escuchen, por la necesidad, no por el padre, regresa a la casa. Se fue por la herencia y dejó al padre. Y luego regresa. Ya no tenía herencia, pero sí tenía necesidad. Porque lo de Dios sin Dios es necesidad. ¿Qué yo dije? Dígalo conmigo. Lo de Dios sin Dios es necesidad. Wow. Come, amanecer de la esperanza, y digiere, porque son pastos de Dios, para que tú entiendas y Dios te confirme todo lo que te he enseñado todos estos años, que Dios debe ser el todo para ti, y que todo esfuerzo, todo don y la herencia deben ser para la gloria del Padre. Amén. Un mensaje verdadero y un profeta verdadero es aquel que te lleva al Padre. Todo lo que te separa del Padre no es de Dios. Dios dijo a Israel a través de Moisés: oh, Dios te va a levantar profetas. Si se levantara un profeta en medio de ti, y ese profeta dijera el futuro y las cosas se cumplieran, pero ese profeta te lleva a adorar a otro Dios que no es Jehová, apártate del tal profeta. Y dice: si tu mamá o tu papá o quien sea te lleva a adorar ídolos y te aparta de Dios, apártate de ellos, dice Jehová. Por eso aquel rey de Israel destituyó a su abuela reina, porque adoró un ídolo. Porque el que no dejare padre, madre, mujer, hijo por seguirme a mí no es digno de mí, y el que ama cualquier cosa más que a mí no puede ser mi discípulo. Jesús dijo eso. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y esa es la razón por la cual el Señor duró muchos años para darle el hijo de la herencia a Abraham. Por eso permitió que Sara fuera estéril. Por eso lo probó en la fe hasta que su fe agradó a Dios. Pero luego que le dio el hijo, cuando se apegó al hijo, le dijo: el hijo es mío, porque tú no lo podías tener. Así que la herencia es mía, el linaje es mío, el pacto es mío, el propósito es mío. Y cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, no estaba matando solo a Isaac, estaba matando el pacto, estaba matando la herencia, estaba matando el linaje, estaba matando el propósito, estaba matando el futuro, y todo se lo daba a Dios. Y Dios le dijo: por cuanto no me has rehusado a tu único, ahora sí te voy a bendecir. Y entonces entraremos en una relación de totalidad, porque el que le da todo a Dios tiene el todo de Dios. Amén. Amén. La totalidad de Dios es para aquellos que en el sacrificio se dan completo para Él, porque en último análisis la herencia es de Jehová. Pero Jehová es nuestra porción de la herencia.
Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ames a Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y que solo Él sea el objeto de tu adoración. ¿Por qué tropezó Israel? Y todavía ha tropezado. Porque Israel se ha pegado a todo lo de Dios, pero no tiene a Dios. Por eso sanó Jesús a 10 leprosos. Y 9 hebreos judíos, hijos de Abraham, ninguno regresó a dar gracias, porque pensaban que se merecían el don de Dios. Cuidado. Podemos malgastar la herencia, pero no malgastaremos a Dios. Pero vivir separado de Dios es malgastar el tiempo de Dios, el disfrutar a Dios. A Dios no se le disfruta por lo que Él da, se le disfruta por lo que Él es. El que conoce a Dios jamás cambiaría su persona por lo que Él ofrece. No es lo mismo tener la mano de Dios que tener el corazón de Dios. Hay quienes lo han perdido todo por causa de Dios, por el propósito de Dios, pero todavía le queda todo porque le queda a Dios. En último análisis, siempre que nos vamos de Dios y regresamos a Dios, no lo hacemos por amor a Dios, sino por la necesidad. Nadie viene a Dios porque ama a Dios. Venimos a Dios porque necesitamos a Dios. Y Él lo sabe y aún así nos ama. Pero después que entramos a la casa del Padre, siendo hijos de misericordia, no teniendo nada de qué jactarnos porque todo lo hemos malgastado sin Él, entonces por gracia nos hace sentir deudores. La Biblia no lo dice, pero este hijo que regresó, estoy seguro que nunca más malgastó los bienes del Padre, nunca más lo menospreció, nunca más desestimó al Padre. Estoy seguro que se convirtió en el más fiel y excelente administrador de la relación con el Padre y también de la herencia del Padre. La experiencia sin Dios produce necesidad de Dios. El que saborea el gusto de lo eterno no vuelve a saborear otra cosa. El que saborea a Dios se queda con Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Si tú conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, tú me pedirías agua a mí. Porque lo que yo te doy no es simplemente agua, sino agua de vida que salta para vida eterna. El hijo pródigo regresa resignado a ser un jornalero en la casa del padre. Pero para Dios o para el Padre, un hijo nunca será un jornalero. Cuando malgastamos la herencia viviendo para nosotros, perdemos la herencia, pero nunca perdemos al Padre. Porque nadie nos puede quitar el derecho y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Nunca seremos jornaleros en la casa del Padre. Nunca serviremos por un jornal. Nunca
seremos asalariados, porque todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. El hijo menor perdió la herencia porque la malgastó. El mayor la perdió porque no la disfrutó. Hay dos maneras de malgastar la herencia. Número uno, viviendo para nosotros. Número dos, no disfrutando lo del Padre. ¿Qué yo dije? Hay dos maneras de malgastar la herencia. Uno, viviendo para nosotros. Dos, viviendo con el Padre, pero sin disfrutar lo del Padre. Él dijo, tú nunca me has matado un corderito para yo disfrutarlo con mis amigos. Y el Padre le dice, hijo mío, eso no son problemas míos. Si todo lo mío es tuyo, si tú no lo has disfrutado, that is your problem. Aquel o ese es tu problema. Ese es tu problema, no mío. ¿Acaso yo te he cohibido? ¿Acaso yo te he prohibido de gozarme, de disfrutarme? Si tú no me disfrutas, problema tuyo. Si te viene al servicio a dormir, eso es problema tuyo. Si no quieres venir a la oración, eso es problema tuyo. Si prefieres dormir antes que madrugar a buscarme y adelantarte al alba para buscarme, eso es un problema tuyo. Si no me disfrutas, problema tuyo, no mío. Todo lo mío es tuyo. Disfrútame, 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 iglesia, disfrútame. ¿Qué culpa tengo yo que tú prefieras más el servicio que a mí? No es culpa mía, es culpa tuya que no me valoras, que no me estimas. Parece que no me conoces, porque si me conocieras, diera cualquier cosa por un beso de mi boca. Jehová es mi herencia y es la porción que me ha tocado. La disfrutaré. La disfrutaré. Si todavía tu padre vive, disfrútalo. Aunque en el testamento le den la herencia a los demás hermanos, llévense la casa, llévense el auto. Pero yo estuve con mi viejo, con mi vieja hasta que se murió. Esa es mi herencia. Haberlo disfrutado toda la vida. Esa es mi herencia. Porque al final de cuentas la casa se queda, el dinero se va y a veces hay separación entre los hermanos. Pero disfrutar a los viejos es la herencia. Y esa es la mejor parte y no se le será quitada. Disfrutar a Dios. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En ti está el manantial de la vida. Es mejor tu misericordia que la misma vida. Hermano, esto no es una poesía de Santa Teresa de Jesús o de Fray Luis de León, los ascetas y místicos de la historia de la iglesia. Esto no es una linda poesía, es la realidad de los que conocen a Dios. Esto no es un sueño inalcanzable. Esto no es misticismo. Esto no es meditación yoga. Esto no es una sensación espiritual. Esta es la verdad eterna. Y si quieren, estudien la vida de Jesús.
Porque él decía, mi voluntad es el Padre, mi negocio es el Padre, mi vida es el Padre, mi palabra es el Padre, mi herencia es el Padre. Todo era el Padre para él. El punto 6, según mis notas: el hijo menor perdió al padre porque se separó de él, porque cambió la casa por la provincia apartada. El mayor perdió al padre porque estaba dedicado a la herencia. Vino del campo de trabajar. ¿Cuántos hay? Eso abunda hoy. Personas muy dedicadas a Dios. Facilitan todo para Dios, les sirven a Dios, son responsables, son diligentes, son esmerados, son buenos mayordomos. Sirven y sirven y sirven y sirven y sirven y sirven. Pero están perdidos. Estoy hablando que no está hablando de perdición en cuanto al cielo. Porque perder al Padre. Porque, por ejemplo, nosotros decimos que Jesús se perdió en el templo. En el templo nadie se pierde. La que estaba perdida era María y José, porque Jesús estaba en los negocios del Padre. Así que no diga que Jesús se perdió en el templo. María y José se perdieron en la fiesta. Jesús estaba en el templo, en los negocios del Padre. Porque usted puede estar perdido en la fiesta y en el templo si usted no está en lo de Dios. Pero si tiene el corazón en Dios, en los business, en los negocios del Padre, usted está salvo porque está disfrutando al Padre. ¿Cuántos hay que están en el servicio de Dios, pero no están en Dios? Eso lo dijo Jesús: aquellos que lo murmuraban por ser buenos con los que regresan. Usted sabe el celo que produce cuando viene un hermano que no duró mucho tiempo, que hace poquito, que está aquí y está disfrutando. Y yo que me crié en el desierto, que yo fabriqué este edificio, y viene este. Y comenzamos a quitarlo del medio. No, tranquilo, recíbelo. Es tu hermano. Amén. Es tu hermano. El Padre lo recibe. Recíbelo tú. Da gloria a Dios por eso. Cuando yo me hice ciudadano de Estados Unidos, hay algo que me impresionó muchísimo a mí. El juez que hacía el juramento dijo: yo nací en este país, tenía como 75 años. Yo nací en este país, mi padre no, pero yo nací en este país. Ustedes hoy, por hacerse ciudadano americano, tienen los mismos privilegios que yo, que nací en esta nación y tengo 75 años aquí. Digo, wow. A este le costó nacer y crearse aquí, y yo vine con un juramentito y ya soy heredero de esta nación. Esto no es de quien corre, ni quien llega primero ni llega después, sino aquel que recibe el Padre. Si el Padre lo recibe y nace de Dios, aunque sea el último que nació, es heredero como tú. Ámalo. No hay que pelear por la herencia, es de todos. No hay que pelear por el Padre, es de todos. El padre dijo, otro punto: mi hijo estaba muerto. Vivir lejos del Padre, aún con la herencia, es estar muerto. ¿Qué yo dije? Vivir sin el Padre, aún con la herencia, es estar muerto. También dijo: ha revivido. Cuando restauramos la comunión y relación con el Padre,
revivimos y disfrutamos de la herencia. ¿Cuántos quieren restaurar la relación con el Padre? ¿Ya? La herencia es nuestra cuando estamos con el Padre. Y la disfrutamos cuando disfrutamos al Padre. Ambos perdieron al padre por causa de la herencia. El menor porque se la llevó para administrarla y disfrutarla sin el padre. El mayor se quedó con ella en la casa, pero la administró lejos del padre, sin su corazón. Se dedicó a la herencia y se alejó del padre. Al final no disfrutó ni la herencia ni al padre. ¿A qué nos estamos dedicando? Hermanos, este mensaje tiene una actualidad tremenda. Porque hoy, cuando se habla de prosperidad, se está hablando de la herencia del Padre. Y hoy, el espíritu de codicia, que es idolatría, porque la Biblia dice que la avaricia es idolatría. ¿Y qué es idolatría? Adorar otro Dios que no es Dios. Y hoy, ¿cuál es el problema hoy de la iglesia? La herencia. La herencia. Oye, prosperidad, prosperidad, bendición, prosperidad, bendición, prosperidad. Eso no está malo. Lo que está malo es el corazón. Porque no andan en pos de Dios, sino en pos de las promesas de Dios. Negocian con ellas, hacen de todo con ellas. Ese es su énfasis. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Israel tiene la herencia, pero no tiene a Dios. Cuando vino el que Dios le envió, no lo recibieron. Justamente por lo mismo. Porque están muy concentrados en la herencia. Somos hijos de Abraham. Tenemos un padre que es Abraham. Somos herederos. Quédate con la herencia. Yo me quedo con Dios. Ahora ven ustedes por qué Dios nos revela que Él es el todo en todos, y que en toda predicación, en toda oración, en toda adoración hay que llevar a la gente a Dios. Para que Dios sea el todo en la adoración hay muchas cosas que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es cambiar todos esos himnos que se le canta a la oración. Dulce oración, dulce oración. ¿Quién dijo que a la oración se le canta? Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor. ¿Quién dijo que a la fe, a la esperanza y al amor hay que cantarle? Yo tengo un fuego y tengo un fuego y tengo un fuego y tengo un fuego. ¿Y quién dijo que se le canta a tu fuego? Escuchen los salmistas. Toda alabanza debe estar dirigida a Dios, o debe cantar la palabra de Dios. Porque las canciones hablan mucho de la herencia, pero nada del Dios de la herencia. Y nos conducen a donde está Israel hoy, perdidos con la herencia, sin el Hijo y sin el Padre. Porque el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. El que no recibe al Hijo tampoco recibe al Padre. El que no tiene al Padre se puede quedar con la herencia y se queda como si nada. El que la malgastó ya no la tenía. Este la tenía y no la disfrutaba. Era lo mismo que si no lo hubiera tenido. Cuidado, abran los ojos. Abran los ojos. Cuando vayan a componer canciones, compóngansela a Dios. No a la patria, no a la madre, no al padre, no a tu fuego, no a tu unción, no a tu sentimiento, no a la herencia, sino a Dios. El otro punto dice: el mayor administró la herencia siendo obediente al Padre y a su servicio.
Él dijo: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. La dracma estaba perdida en la casa, sirviendo y obedeciendo al Padre. Se puede estar perdidos en la casa del Padre, sirviendo y obedeciendo, porque para el religioso lo determinante es hacer, hacer y hacer para el Padre. Pero para nosotros, los nacidos de Dios, no es hacer, sino ser. Porque el que es, hace. Pero nadie haciendo llega a ser. Que yo dije, nadie haciendo llega a ser. Pero el que es, siempre hará. Dale un aplauso al Señor. La iglesia está borracha de tanto activismo. En vez de llevar a la iglesia a tantas actividades y servicios, llevémosla a Dios. No hay abrevadero como el corazón del Padre. No hay pastizal como el corazón de Dios. Llevemos a las ovejas al corazón de Dios. Con Dios somos mayoría. Con Dios todo lo podemos. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. A mí me llama la atención estar perdidos obedeciendo y sirviendo. Triste eso. Alguien dedicado a Dios y perdido, obedeciendo sin violar un solo mandamiento. Estaban los fariseos y los saduceos y los religiosos de hoy, y cualquiera de nosotros también. Porque cuando se pierde el Padre, estamos perdidos, aunque tengamos la herencia. Así como digan: yo soy herederos y coherederos. Digo yo: ¿y tienes a Dios? ¿Tienes a Dios? El Padre me da salud, tengo la herencia del Padre, soy bendito. ¿Tienes al Padre? Pregúntale, que diga así: a la herencia, cantemos la herencia, la herencia, la herencia, la herencia. Y todo el mundo entusiasmado, porque eso agita a la gente. Por eso hay tanta gente borracha con la herencia, malgastándola, no disfrutándola. Cuando lo principal en la casa es el Padre, nunca nos sentaremos a la mesa sin Él. Puede estar, nos ha deparado mesa aún delante de los angustiadores, y la mesa está llena de todo alimento de Dios. Pero si no está el Padre, ¿para qué sirve el alimento? ¿Para qué sirve disfrutar si no está el Padre? Por eso la promesa de Jesús dice: y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo quiero estar donde está el Padre. Desear la herencia sin desear al Padre es egoísmo. Es amor por interés. Un hombre se casó con una mujer fea, vieja, pero rica. Y se casó no porque era fea, ni porque era vieja, sino porque era rica. Pero la mujer todos los días le decía, cuando él se acostaba en la tremenda cama, le decía: por mí tú estás acostado en esa cama. Y cuando el hombre se montaba en el Mercedes último modelo, decía: por mí tú estás montado en ese auto. Cuando el hombre estaba en la piscina, dice: por mí estás en esa piscina.
por mí está en esa sauna, por mí está en este banquete. Y el hombre estaba un día hasta aquí. Y le dice, yo también estoy aquí por ti, por tu dinero. Porque ella siempre le decía, tú tienes ese carro por mi dinero, tienes esa casa por mi dinero, tienes esto por mi dinero. Y él dice, y yo también estoy aquí por tu dinero. Y hay personas que están aquí por lo que Dios ofrece, por los panes y los peces. Ojalá que ninguno de ustedes te hace. Yo lo digo aplicando la palabra, pero yo sé que nadie aquí está por eso. Jesús dijo a aquella multitud, de cierto os digo, que porque comiste pan y os hartasteis, por eso me siguen. No busquen la comida que permanece, la que el Padre da, que es el mismo. Terminamos. El apóstol Pablo en Efesios 4, 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué estoy leyendo este texto? Porque podemos andar como los demás gentiles, o sea, los que no conocen a Dios. ¿Cómo andan ellos? En la vanidad de su mente, por satisfacer sus delirios, sus locuras, sus fantasías, sus sueños. ¿Cuál es la predicación de hoy? Sueña, hermano, sueña. Sí, sueña. Dios se pone a tu disposición. Solamente sueña. Fórjate. Sueña con cosas grandes que Dios te la va a dar. Sueña. Eres heredero. Sueña, sueña y sueña. Por eso están dormidos. Y Cristo le dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sueñan y sueñan, están dormidos en la vanidad de sus sentidos, en sus avaricias. Dice que no andemos como los demás gentiles en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento. Escucha, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. Ajenos a la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios. La próxima semana hablaremos de cómo rescatar a la dracma perdida. Porque el que llegó ya está salvo, pero el que está aquí hay que salvarlo. Ahora yo entiendo por qué Dios nos mandó a la iglesia y no al mundo. Porque ahora tristemente hay que evangelizar a la iglesia de nuevo. Perdónenme, viajo por el mundo y lo puedo decir con autoridad profética. La iglesia está muy lejos del bendito evangelio. Los cristianos de hoy parecen vampiros. Corren cuando se le habla, cuando se le enseña la cruz. Usted les hace a un cristiano de la cruz. ¡Ah! Y el que le tiene miedo a la cruz está muy lejos del evangelio. Porque el evangelio es Cristo colgando en la cruz, levantado de entre los muertos y sentado a la diestra del Padre. Sin cruz no hay evangelio. Y cruz es que Dios clavó el pecado a Adán y lo que aborrecía.
Y hoy Jesús dijo, el que no aborrece, el que no desestime, el que no se aparta de lo que yo aborrezco, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a lo que yo aborrezco, eso es clavarlo en la cruz. Esa es la vida de Dios. Perderlo todo para ganar a Dios. Morir yo para que Él viva en mí. Como Cristo murió para que yo viva para Dios. Ese es el evangelio. Amén. ¿Cuál es el llamado hoy? A ver, ¿cuántos aquí consideran al Padre como su herencia? ¿Cuántos hoy quieren restaurar la comunión con el Padre y regresar al Padre y decirle: Padre, disfruto de lo tuyo porque disfruto de ti, y no quiero lo tuyo si tú no me das tu corazón? Dame tu corazón, entonces lo tuyo tendrá sabor para mí. Dale un aplauso al Señor. Dáselo. Alaba al Padre. Alábalo. Bendícele. Aleluya. Las ovejas alimentadas alaban al buen pastor que dio la vida por las ovejas. Aleluya. Jehová es mi herencia, Jehová es mi porción. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti yo no quiero nada. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo no quiero nada. Ponte en pie para que oremos al Señor. Lucha. Bendita sea la palabra de Dios. Amén. Quédense así como están. Yo pregunto hoy: ¿hay aquí alguna persona pródiga que se apartó del Señor? Hoy es un día preciso para regresar al Señor. Que le quiere decir al Señor: Señor, he gastado mi herencia viviendo perdidamente y te he perdido a ti, y hoy yo regreso a ti. Yo quiero que tú seas mi herencia. ¿Hay alguien que le quiere decir así al Señor? ¿Alguna persona que se haya apartado de Dios, que no haya aceptado a Jesús como Salvador? Estoy aquí, o estamos acá los ancianos, ministros, para orar por ti. Mientras los hermanos llegan, yo voy a orar por ustedes para no detenerlos, porque siempre vienen los hermanos al final. Ellos llegan acá, ellos llegan, el Señor los trae. Así que mientras los trae el Señor, vengan, oramos por ellos ahora, pero vengan, vamos a orar por ustedes. Amén, gloria a Dios. No es una casualidad que Dios te subió aquí. Amén. Amén, gloria a Dios. Doy tiempo a los que están abajo. Para los que quieren regresar al Señor, siempre hay tiempo. Amén. Como le dijeron a María cuando murió su hermano: el Señor está aquí y te llama. El Señor está aquí y te llama. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día para que los pródigos regresen a la casa, a la comunión con el Padre, al disfrute del Padre. Amén. ¿Alguien más? Levanta la mano y esperamos por ti. Si hay alguien aparte de abajo de los hermanos, pase aquí, corra. Acuérdense que estar perdido no es estar en el mundo, sino estar sin Dios. Y ser salvo no es salir del infierno y estar en el cielo, sino estar con Dios. Amén, aleluya, venga. Amén, Dios te bendiga, hija. Amén. ¿Quién más quiere venir? El Señor está aquí y te llama. El Señor está aquí y te llama. Otra persona más, déjenlo pasar. Amén, amén. Aleluya. Dios te bendiga. Amén. Son bienvenidos al reino de Dios. Bienvenidos al reino de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Péguense ahí. Hay gozo en el cielo.
Our Father is very happy today. Nuestro Padre está muy feliz hoy. Amén. Oh, gloria a Dios. Hay espacio para los pródigos. Hermanos, los que estaban lejos regresan. Espero que los que están adentro aparezcan. Vamos a ver de qué manera encontramos las dracmas perdidas. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. No voy a llamar a las dracmas, lo dejaré para la semana que viene, porque entonces no me van a caber aquí las dracmas. Es mejor llamar a los pródigos. Yo no voy a murmurar al Señor porque quiera salvar. Lo voy a alabar porque quiere salvar. Usted me pregunta, ¿y cómo yo sé que soy una dracma? Y yo digo, cuando quieres la herencia, no la disfruta, pero también no la quiere para tu hermano. La tienes, pero no la tienes. Pero tampoco la quiere para tu hermano. ¿Cómo yo sé que tú eres una dracma perdida? Cuando el Padre está contento, tú estás triste. Y te enojas porque el Padre recibe a los que vienen. Cuando usted siente celo porque hay una persona más nueva que usted, Dios lo honra, hay algo en su corazón. Ese es el espíritu de la dracma. Debe contentarse. Wow, mi hermano apenas llegó y de Dios lo está honrando. Gloria a Dios. Qué bueno es el Padre. Qué bueno es el Padre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Miren, lo primero que a Dios les da es la bienvenida al reino de Dios. Bienvenidos al reino de Dios. La Biblia dice que con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Y ustedes van a decir conmigo esta sencilla oración. Y toda la congregación va a ayudar. Digan conmigo, digan lo que se oiga. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque viviendo yo perdidamente y habiendo gastado mi herencia, hoy regreso a ti y tú me recibes. No me recibes como un jornalero, sino como un hijo. Y no como un hijo de segunda clase, sino como un heredero. Tú me recibes con fiesta. Y eso es amor. Perdí la herencia, pero no te perdí a ti. Y aquí estoy. Confieso que he pecado contra el cielo y que he pecado contra ti. Y que no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero aquí estoy. Si me perdonas, si me limpias, si me recibes, viviré solo para ti hasta la eternidad. Tómame para ti. Soy tuyo, Señor. Me compraste, Señor. Y ahora me recibiste, Señor. Confieso que soy pecador, pero creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo, que vivió para mí, que murió por mí, que resucitó por mí. En Él tengo perdón, salvación y vida eterna. Hoy renuncio al mundo, al pecado, a la carne, y no viviré más para mí, solo para mi Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Ahora oramos por ustedes. Extiendan la mano a los hermanos. Padre, gracias. Muchas gracias por estas vidas que han venido hoy a ti. Te han aceptado como Señor y Salvador, y ahora nosotros las encomendamos a ti. Espíritu Santo, tómalas, séllalas, que nunca más vuelvan atrás. Han pasado de muerte a vida, de perdición a salvación. Son sellados con el sello de la sangre de Jesús. Son hijos de Dios con toda la autoridad y herederos y coherederos de las promesas de Dios. Padre, recíbelos y cuídalos hasta el día final.
Y yo levanto mi mano y oro por la congregación. Padre, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias por tu palabra hermosa, preciosa, que nos revela tu corazón. Gracias, oh Dios, porque hoy nos ha esclarecido muchas cosas. Hoy, Señor, hemos sabido cuál es la mejor parte de la herencia. Hoy hemos visto nuestro corazón. Hoy tu palabra nos ha examinado y nos ha pesado el corazón. Y ahora podemos saber dónde estamos y cuál debe ser nuestra decisión. Gracias por tu palabra. En el nombre bendito de Jesús, Jehová nuestro Dios, nunca más te vamos a murmurar, porque tú recibas a los pecadores y tú le des herencia. Señor, como hijos que estamos en la casa, Señor, vamos a disfrutar la herencia, pero vamos a disfrutarla contigo, Señor. Qué oportunidad tenía esa dracma de disfrutar al Padre. Ay, ni al Padre ni la herencia, ninguna de las dos cosas. No queremos ser así. Queremos disfrutarte a ti para poder disfrutar la herencia, Jehová Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre bendito de Jesucristo, yo oro por ti, mi hermano. Yo no sé si tú eres un pródigo que has llegado a la casa. No sé si eres una dracma perdida en la misma casa, obedeciendo y sirviendo al Señor. Sea cualquiera tu condición, yo quiero decirte que el Padre te invita. Si eres un pródigo que regresas, el Padre te da la bienvenida, te pone el anillo de autoridad y te declara dueño, heredero y coheredero de sus bienes, y te recibe con fiesta y beneplácito. Pero si tú eres una dracma perdida, Él enciende la luz para encontrarte y con diligencia te busca, porque eres amado, porque eres el precio de su redención. Y yo te digo, disfruta a tu Padre mientras estás en la casa, y disfrutando al Padre vas a disfrutar la herencia. Que hoy el Espíritu de Dios haya iluminado los ojos de tu entendimiento, para que tú sepas dónde está el tesoro de la casa. El tesoro de la casa es el Padre. Disfrútalo, estímalo, valóralo y administralo bien. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.